Patricia, me comentabas antes de empezar que tienes acento al escribir y me ha hecho mucha gracia. Entonces, yo no sé a qué te refieres. A mí también me hace mucha gracia porque cuando escribo en inglés o cuando hablo en inglés, tengo acento. Y lo noto poco por comparación, ¿no? Y bueno, también porque tengo ganas de seguir mejorando mis dos idiomas. Ya. Sí. ¿Y te gustaría no tener acento al escribir? A veces sí, me gustaría que mi expresión fuera más natural. Ujú. Sí, a veces sí. Pero por otro lado también pienso que, bueno, el inglés es mi segunda lengua, entonces no está nada mal que parte de mi expresión en mi lengua materna se pueda percibir también. Ujú. ¿Y ese acento al escribir en qué se traduce? ¿Qué características tiene tu inglés para decir no lo escribe una persona nativa? Y por ahí mis oraciones son más largas de lo que deberían ser, uso más cláusulas de las que debería utilizar, um, Mm. menos economía en el lenguaje. Ya, ya. Bueno, estamos hablando con Patricia Ferreira, que es profesora de la Universidad de Washington en el Departamento de Educación y Formación Docente. Un trabajo muy bonito, ¿no, Patricia? Cuéntanos, ¿en qué consiste tu trabajo? Sí, bueno, dicto cursos de formación docente, depende del trimestre. Bueno, tengo cargos, tengo roles diferentes. Anteriormente trabajé como coach, como una especie de mentora para maestros en formación. Actualmente estoy dando un curso que hace una exploración de la identidad y también conecta diferentes marcos teóricos con el trabajo en el aula, marcos teóricos que tienen que ver justamente con la identidad. Ujú. Tu tesis doctoral investigaba los cambios, y lo tengo que leer, cambios en las ideologías lingüísticas de candidatos y candidatas a maestros, maestras bilingües en programas de inmersión dual. Ujú. Cambios en las ideologías lingüísticas de estos candidatos y candidatas. Explícanos esto. Sí, las ideologías lingüísticas son ideas que nos formamos sobre nuestra lengua materna y sobre otros idiomas, y esas ideas están influidas por el contexto social, económico, histórico, político. Entonces, llegamos por ahí a la conclusión de que una lengua tiene una jerarquía más alta que otras, que vale más que otras, y le damos más importancia a un idioma que otro. Y no lo hacemos solo a nivel personal, esto también existe dentro de las instituciones, bueno, y a nivel político, a nivel nación. Ajá. Sí. Y estas ideologías lingüísticas tienen un impacto en estos jóvenes que van a dedicarse a la docencia en centros Sí. ¿Y ese impacto es positivo, negativo? En muchos casos hay que trabajar las ideologías que traen, porque, bueno, en el caso de mi estudio yo trabajé con docentes de formación bilingües que hablan inglés y español. Y en muchos casos fueron a la escuela utilizando el inglés como la lengua dominante, pero el español se quedó en casa. Entonces se usaba con la familia, con los amigos, en ambientes sociales. Y cuando llegan, cuando estas candidatas, estas maestras en formación o maestros llegan al programa de formación docente, traen ciertas inseguridades con respecto a su lengua materna, especialmente sobre cómo utilizarla en un contexto académico, porque no han estado expuestos a ese tipo de contexto anteriormente. Entonces no han absorbido, no han adquirido la terminología, la forma de expresarse que tiene un maestro que enseña en español, ¿no? Que utiliza Mm, ese idioma dentro del aula. ya, ya. Y estas personas que hablan español en casa, puede resultar que su español sea, desde el punto de vista de vocabulario, más reducido, porque se limita al ambiente de la casa, ¿no? Entonces, Sí, al no tener oportunidades de utilizar el idioma en otros ambientes, entonces queda un poco limitado a la exposición que han tenido. ujú, Pero bueno, eso se puede salir de eso también, ¿verdad? De hecho, eh, aprenden muchísimo en el caso de estas candidatas, bueno, cuando están en un contexto en el que los apoya un mentor, en el que los apoya un programa, en conseguir desarrollando su lengua materna, eh, bueno, no en cambio.
Ya, pero luego este profesorado es muy valorado en las escuelas, porque, claro, son escuelas bilingües y ellos hablan dos idiomas, cosa que un profesor norteamericano monolingüe no hace. Entonces, a lo mejor es un proceso, bueno, pues más o menos costoso, pero que tiene un final feliz. Vale la pena totalmente, especialmente porque ahora en este estado, en Washington, estos programas están en crecimiento. Entonces, la idea es que se expandan a nivel de middle school y high school, que sería el nivel secundario. Y bueno, va a haber más necesidad de contar con profesores bilingües, no solo en inglés y español, sino también en otras lenguas. Y estas candidatas que tú has tenido y tienes un contacto muy estrecho con ellas, y tal, ¿qué te comentan? ¿Cuáles son sus inseguridades? ¿Qué hablan contigo buscando el apoyo? Bueno, si estamos hablando un poco de los hallazgos de investigación, justamente esas inseguridades es algo que salió a la luz. El sentir que la lengua no ha sido valorada mientras crecían en sus comunidades, en muchos casos, y que al mismo tiempo ellas mismas, al identificarse como latinas, también han sentido cierta discriminación, porque hay expectativas que no cumplían a nivel social y bueno, porque por su identidad étnica, su identidad lingüística, se sentían menos valoradas. Ujú. Es una experiencia muy real para muchos hispanos en el país. Y estas candidatas a las que tú hiciste un seguimiento y tal, ¿están Ujú. ya trabajando en escuelas de inmersión dual? Sí, aunque no todas. Algunas decidieron que no, o se dieron cuenta de que no existe el apoyo que buscaban después de terminar el programa. Entonces, hay gente que sí continúa en escuelas, en programas de inversión dual, y hay, bueno, en particular hay una persona que no sintió que tenía el apoyo que necesitaba, porque justamente el programa de formación docente lo que les dio es una contención, una continuidad y un apoyo para poder desarrollar destrezas que van más allá del idioma, es aprender a ser maestras, pero bueno, también apoyarlas en ese desarrollo lingüístico. Pero esa trayectoria tiene que continuar, no puede terminar el momento que egresan de un programa, porque si no, no se mantiene, es como dar una marcha atrás. Entonces, sería como luchar contra la corriente si ese mismo tipo de ambiente no se crea dentro de las escuelas o de los distritos. Ah, entonces son las escuelas las que tienen que dar ese apoyo y ser, bueno, hacer ese seguimiento, ¿no? De apoyo a este profesional. Sí. Ujú. Te iba a preguntar, en una sesión de formación organizada por la Consejería de Educación, la doctora Sánchez Muñoz comentaba que el hecho de que un norteamericano hable español es meritorio. Sin embargo, que un hispano hable inglés, pues casi casi que se da por hecho. No sé qué opinión te merece este comentario. Entiendo, o sea, yo también como inmigrante entiendo que tengo que utilizar el inglés en el día a día en este país, pero creo que tiene una connotación que va más allá de la lengua que se debe usar y que tiene que ver con la identidad, ¿no? Porque al decir que se da por hecho que alguien tenga que hablar inglés, significa que se descuenta toda la riqueza cultural y lingüística que trae. Y eso me parece que no enriquece una sociedad. De hecho, enriquecería una sociedad si, si también se valorara, ¿no? Lo que trae el que viene de afuera, porque de hecho este país eh, fue construido, bueno, obviamente gracias gracias a las poblaciones indígenas que existían desde antes que llegaran los inmigrantes y a la población inmigrante que llegó. Entonces, descontar el valor que tienen el acervo cultural y lingüístico de los que vienen, los que venimos de afuera, me parece que empobrece la sociedad. Pero aquí también hay una cuestión de necesidad, ¿no? El hecho Sí, de te ves obligado, porque claro, tú tienes que hacer tus tareas diarias, sí. entonces hay una cuestión de necesidad que es imposible evitar. Sí, yo no digo que no haya que aprender inglés, pero lo que sí digo es que no se desvalorice lo que trae una persona que justamente decide ir, empezar una vida en otro país y trae una riqueza. No, no empieza de cero, no Ya, es una tabula rasa. A ya. eso voy. Si tuvieras la capacidad de acción, ¿qué cambiarías en el panorama educativo de la enseñanza de español en Washington? El español. Bueno, yo di clases de español por mucho tiempo en escuelas. ¿Qué cambiaría? Trataría de
crear más conexiones culturales. No solamente esto es lo que se come, o esta es la fiesta que se hace, o la celebración, sino ir un poco más profundo en ese sentido. Y eso significa tratar de establecer conexiones sinceras, honestas, directas con los representantes de esa cultura, ¿no? En este caso, diferentes culturas hispanohablantes. Entonces, no quedarme solamente con decir, bueno, en España la gente come paella. Y ya está. Y por ahí hacer unas, no sé, hacer un evento donde haya comida española. Porque ahí no nos quedamos con mucho. O sea, nos quedamos con una experiencia de un momento, pero no significa que haya una conexión cultural profunda. Entonces, eso es lo que traería a los programas. Y bueno, capacitación, ¿no? Que estén bien capacitados los docentes. Tú estás alejado un poquito de las aulas durante algún tiempo, y si echas la vista atrás y te ves como docente, como profesora, y no sé, ¿serías ahora la misma profesora que eras? ¿Qué cambiarías? No, gracias. Me encanta esa pregunta porque estuve alejada durante 4 años, pero después volví. El año pasado volví al aula de secundario y noté que había habido una diferencia en cuanto a mi metodología. Antes yo era como más purista respecto al idioma, más estricta. Y bueno, durante mi trabajo, mi tiempo en la universidad, aprendí sobre translenguaje como pedagogía y lo apliqué. Digo, bueno, ¿esto funciona o no funciona? Porque en la teoría parece muy bonito, pero hay muchas estrategias. Dije, lo voy a poner en práctica. Y noté al menos que con ese grupo específico de alumnos, aplicar esas estrategias es algo que funcionó, porque mis alumnos, que en ese caso eran de Español 2, salieron mucho más fuertes a fin de año que otros alumnos de Español 2 a los que les había dado clase años anteriores. ¿Te has referido Esa es a mi evidencia. translenguaje? Translenguaje, sí. ¿Y qué es eso? Explícanos, porque es interesante. ¿Y qué estrategias son esas? Sí, bueno, el translenguaje es una práctica en las que nos involucramos las personas bilingües. Tenemos como un repertorio, ¿no?, lingüístico que no está en un idioma o en el otro. Existe, es un repertorio unificado. Entonces, depende de la circunstancia en la que me encuentre, voy a elegir cómo comunicarme. A veces en una lengua sola, a veces en 2 idiomas, a veces en la otra, dependiendo del contexto. También existe como pedagogía. A partir de esta teoría se desarrollaron pedagogías. Entonces, por ejemplo, yo en mi clase les puedo dar a mis alumnos, en mi clase de español, les puedo dar a mis alumnos les puedo dar un texto en español, pero les puedo pedir que entre ellos traten de interpretarlo, darles algunas actividades de interpretación y les puedo permitir que utilicen el inglés solamente para entender el texto más en profundidad y poder procesarlo más en profundidad. Pero después, cuando llega el momento de hacer una apuesta en común, les pido que utilicen el español nuevamente. Y les doy herramientas para hacerlo. Entonces eso les hace crecer como bilingües. Es una... Sí, y el español también. Claro, sí, y la percepción de los dos idiomas es equilibrada. Y empiezan a tener esa percepción equilibrada. Sí. Y esa es una pedagogía que se está empezando a ver ahora también en los programas de inmersión dual. Sí. Donde esperemos que, digamos, por el momento hay mucha separación entre idiomas en esos programas, pero cuando los maestros empiecen, si tienen permiso de traer esas pedagogías, se permite que los estudiantes accedan de todo el repertorio lingüístico con el que vengan. ¿Y qué políticas sigues tú o seguirías o debe seguir un docente cuando un alumno está hablando en español, por ejemplo, y utiliza una palabra de Spanglish, ¿no? Dice la troca o eso? Hay que corregirlo, hay que admitirlo. ¿Qué actitud? Qué buena pregunta, porque ahí va a depender de cada maestro. Hay maestros que desde mi punto de vista, lamentablemente solo aceptan una versión. Pero yo hablaría sobre la diversidad lingüística. Diría, bueno, que esa es una palabra que se utiliza en el español de los Estados Unidos, se escucha. Tiene que ver con el contacto con la lengua inglesa. Y el alumno puede elegir utilizarlo o no, depende del contexto. Si está en un contexto de hispanohablantes donde todos están diciendo troca, y bueno, que use troca. Pero si está en un contexto en donde se elige usar camioneta o no sé, es un contexto académico que todavía tiende a ser un poco más rígido, por ahí hacerles entender que existe una riqueza de vocabulario y contextualización. Yo lo tomaría por ese lado, no diría es un error, no utilicen la palabra troca.
Y te iba a decir, ¿el Spanglish es un idioma con todas las de la ley o es...? Porque hay opiniones, ¿no? Hay opiniones, ese idioma es el dinamismo de la lengua, lo que se ve en lo que se llama Spanglish, diría yo. El Porque tampoco es que dinamismo. hay un Spanglish. Si vas a, no sé, al suroeste de Estados Unidos vas a escuchar una versión. Si vas aquí, si estás aquí en Washington, por ahí en la parte este del estado, vas a escuchar otra combinación. Para mí lo que se ve ahí es dinamismo, lenguaje en la dinámica del idioma, ¿no? Que sigue transformándose, sigue creciendo. Y es inevitable, están las lenguas en contacto. Es inevitable y Sí. el cerebro funciona. Una pregunta, y ya es la última pregunta que te hago sobre quizá el aspecto profesional. En la planificación de una clase, ¿hasta qué punto debemos seguir esa planificación al 100%? Porque me da la sensación de que el profesorado norteamericano planifica en detalle y luego, no sé, como salirse de esa planificación no está dentro de lo recomendable, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Hasta qué punto entra lo espontáneo en clase y debemos aprovecharlo? ¿Cómo gestionar eso? Yo veo dos cosas. Si me olvido de la segunda, recordame que te dije que había una segunda. La primera es que vivimos en una sociedad donde se planifica a largo plazo. Entonces, es parte de la vida del día a día, es planificar. A nivel general, ¿no? Obviamente cada persona es diferente, ¿no? Pero a nivel general se planifica mucho acá. Entonces, no me sorprende que eso también se vuelque al momento de aprender a planificar una lección. Y la número dos es que si sos un maestro nuevo, si sos nuevito en la profesión, lo más probable es que necesites esa planificación paso a paso para poder apoyarte, te da más seguridad. Hasta que, bueno, te sentís más experimentado, más cómodo con tus alumnos y tenés más herramientas. Entonces ahí uno puede, no hace falta que uno se aferre tanto a una planificación estricta. Quizá una planificación es una pegatina donde uno escribe 3 o 4 ideas, no sé, por ahí hay maestros que seguramente me odian en este momento, pero una vez que tenés varios años de experiencia y has enseñado una clase un montón de veces y vas a tener más flexibilidad, vas a saber, o sea, vas a tener ya incorporada toda la secuencia de la clase y vas a saber cómo responder a lo que necesiten tus alumnos en ese momento. Después de casi 24 años en Seattle, ¿me decís? 23. 23, 24. Muchísimo. ¿Cuál es tu balance de tu vida aquí? A mí me gusta mucho Seattle. Elegí esta ciudad, de hecho, desde el principio. Me encantó. La elegí por motivos personales que tienen más que ver con lo artístico que con lo académico, pero eso es lo que me trajo a esta ciudad. Agradezco también el haber podido formar una vida acá, ¿no? Bueno, continuar con mi profesión, mi carrera, crecer, ¿no? Yo soy argentina y en Argentina bueno, hice el profesorado de inglés, o sea que yo vine acá ya con una profesión, pero bueno, pude crecer dentro de esa profesión. Y bueno, amo todo lo que es el Pacífico Noroeste, es como un lugar soñado para mí. No sé, terminamos, pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte. Quizá en un futuro no muy lejano aprender idiomas no sea necesario. Habrá artilugios electrónicos que podrán traducir en tiempo real, ¿no? Nuestra voz y a lo mejor incluso poner el acento que queramos. Sí, es posible. Es posible, hay tecnologías, ¿no?, que están ayudando todos los días a que seamos más eficientes. Yo lo que no quiero que desaparezca es la conexión humana, porque todavía el ser humano para aprender un idioma, sí, hay gente que quizá lo aprenda solamente con medios electrónicos o quizá no le interese y está muy bien que no le interese, pero para mí la conexión humana es irreemplazable para aprender, punto. Punto. Lo que sea. Sí, lo que sea, bueno, sobre todo en un idioma, porque es más que el idioma. Vos cuando aprendes un idioma, sobre todo de una persona que lo vive, estás accediendo más que un idioma. Sí. Patricia Ferreira, profesora de la Universidad de Washington, del Departamento de Educación. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista con el Centro de Recursos de Seattle y te deseamos lo mejor a ti y a todas las personas, a todas las alumnas, futuras profesoras y profesores. Os deseamos lo mejor. Bueno, muchísimas gracias porque, bueno, por ser
parte de mi experiencia también. He asistido al Centro de Recursos a lo largo de los años, así que me alegra muchísimo de que tengan una representación en la Universidad de Washington. Así que muchas Seguimos en gracias. contacto. Muchas gracias.